La primera vez que vieron al perro, estaba lloviendo. No es una llovizna, sino uno de esos aguaceros fríos y constantes que lo empapan antes de que incluso llegues al porche. Emily acababa de salir para revisar el buzón cuando lo vio, sentarse en silencio en el paso delantero, cabeza baja, empapada hasta el hueso, inmóvil. No ladró. No se estremeció. Solo se sentó allí, mirando la puerta como si perteneciera al otro lado. Emily, una madre de 2 hijos y un trasplante reciente a esta pequeña ciudad somnolienta, se sorprendió pero sin miedo. El perro era viejo, claramente, con pelaje cisno alrededor del hocico y las piernas rígidas que crujieron cuando finalmente se paró cuando ella se acercó. No se movió la cola. No rogó. Él solo la miró con ojos demasiado cansados para fingir. «Hola, amigo», dijo suavemente, sosteniendo el correo contra su pecho como un escudo. «¿Estás perdido?» El perro parpadeó lentamente, luego caminó por los escalones y desapareció en la lluvia. Ella le dijo a su esposo, Mark, esa noche, pero él lo atribuyó a un callejero que buscaba refugio. «Sucede todo el tiempo en los pueblos pequeños», dijo, volviendo al informe meteorológico. «Recuerda dónde solían ser alimentados». Emily lo deja ir. Hasta la mañana siguiente. ¿Y él qué pasa? Todos los días al amanecer, lluvia o sol, aparecería el perro en su porche delantero. Nunca rascándose, nunca ladrando. Solo sentado. Mirando. Espera. Emily comenzó a dejar la comida fuera, no mucho, solo un poco de croqueta seca en un tazón viejo del garaje. El perro esperaría hasta que la puerta se cerrara, luego comiera en silencio. Luego se iría. Los niños lo llamaron polvoriento, por su abrigo de color cenizas. Pero Dusty no respondió a su nombre. No respondió a nada en absoluto. Él vino. Se sentó. Se fue. Pasó una semana antes de que sucediera algo extraño. El hijo de Emily, Max, de 6 años y obsesionado con los dinosaurios, entró en la cocina, con los ojos muy abiertos. «Dusty encontró mi pelota», gritó, sosteniendo una vieja pelota de tenis masticada que no habían visto desde que se mudaron. Estaba en el cobertizo. «Pero nunca hemos abierto ese cobertizo». Mark se rió. Emily no lo hizo. Esa noche, después de que los niños estaban en la cama, ella salió y se sentó en los escalones al lado del viejo perro. Giró la cabeza lentamente pero no se movió. «¿Viviste aquí, no?» Ella susurró. «Hace mucho tiempo». El perro parpadeó. Emily se recostó contra la puerta. El cielo estaba lleno de estrellas. «¿Qué les pasó?», preguntó. Realmente no esperaba una respuesta. El perro se acostó a su lado con un gemido suave, los ojos todavía en el patio como si estuviera protegiendo algo invisible. La luz del porche parpadeó. Y Emily sintió algo pesado en el aire. Como si la casa misma se hubiera detenido para escuchar. A la mañana siguiente, Emily se paró en la ventana con su café, mirando a Dusty mientras él rodeaba el porche. Esta vez, no se sentó en la puerta principal. En cambio, cojeó hacia la esquina más alejada del porche, la nariz baja, las orejas se agitaban ligeramente. Se detuvo frente a una vieja maceta de madera que había estado vacía desde que se mudaron. Y simplemente miró. Cuando Emily salió, el perro no se movió. Ella se arrodilló junto a la maceta y se quitó una capa de hojas secas. Allí, casi escondido debajo de la tierra y el musgo, había una pequeña etiqueta de metal clavada en la base. Desvainado pero legible, Bailey's Corner. No polvoriento. Muralla exterior. Ella se volvió hacia el perro. «Ese era tu nombre, ¿no?» Los oídos se agitaron de nuevo. Sin movimiento. Pero el aire entre ellos engrosó. Esa noche, Emily registró los registros de propiedades locales. La casa había pertenecido a un hombre llamado Richard Sullivan por más de 30 años.
Había fallecido hace casi una década, no se enumeró a los familiares. Encontró un viejo recorte de periódicos en línea, el veterano local muere a los 78 años. Conocido por ser voluntario con rescates de animales y su amado pastor alemán, Belly. Su pecho se apretó. El artículo incluía una foto, granja pero clara. Un hombre en un porche, sentado en una mecedora, un pastor mordido gris a sus pies. Muralla exterior. Polvoriento. Mismos ojos. Misma postura. Misma vigilancia silenciosa. Mark, dijo más tarde esa noche, mostrándole el artículo, este es él. No es solo un poco de calle. Mark lee el artículo, asintiendo lentamente. Está bien. Entonces, ¿qué hacemos? Quiero decir, no podemos mantenerlo. Es viejo. Probablemente necesita medicamentos, un veterinario, y ya tenemos lo suficiente. No quiere ser guardado, dijo Emily suavemente. Él solo quiere estar aquí. A partir de esa noche, dejaron de llamarlo polvoriento. Comenzaron a llamarlo Belly. Y algo cambió. Bailey comenzó a explorar más la propiedad, visitando los mismos lugares cada mañana. La esquina lejana del patio donde una cuerda descolorida colgaba de un árbol. La puerta trasera, que crujió fuerte, pero nunca pareció cerrarse bien. La cama de jardín detrás del garaje, donde luego descubrieron juguetes de masticación enterrados y los restos de un tazón de agua. Era como si Belly estuviera caminando por un camino invisible, volviendo retrocediendo los recuerdos que solo podía ver. Una mañana, la hija de Emily, Sophie, entró sosteniendo un viejo collar de perro. Estaba en el ático, dijo. Escondido dentro de una caja de zapatos con algunas fotos. La etiqueta decía, Belly, si se encuentra, tráeme a casa. Hogar. Esa palabra golpeó de manera diferente ahora. Bailey se había traído a casa. Y la casa, como si recordara su propio corazón, se sintiera más cálido. Más vivo. Los vecinos comenzaron a pasar con más frecuencia, compartiendo lo que recordaban del viejo que había vivido allí. Él y Belly eran inseparables, dijo la señora Carter desde el otro lado de la calle. Los verías caminando justo antes del atardecer, todos los días, sin importar el clima. Un cartero retirado dijo, si el anciano estaba en el porche, el perro estaba a sus pies. Si no, Bailey se sentaría allí esperando hasta que regresara. Horas, a veces. Un día, Emily abrió el armario de la habitación de invitados y encontró una pequeña caja etiquetada como Belly, para cuando regrese. En el interior había una manta suave, una correa muy desgastada y una breve nota con cuidadosa y temblorosa letra. Si encuentra su camino a casa, dale paz. Estará cansado. La nota perseguía a Emily. Si encuentra su camino a casa, dale paz. Estará cansado. Hizo eco en su cabeza cada vez que miró a Belly. Estaba dormido, como si no hubiera sido sagrado. Emily asintió. El examen fue gentil. Llegó a casa para decir adiós. Esa noche, Emily no podía dormir. Ella le preguntó. ¿Por qué después de todos estos años? Bailey says blank slowly. It didn't move. But she remembered the date, it had been exactly 10 years since Sullivan passed. Maybe dogs don't keep calendars. But maybe hearts do. Maybe Belly had waited until he knew it was okay to come home. Sophia began drawing pictures of him, silly ones at first, with wings and sunglasses and superhero capes. But then she drew one that made Emily's chest tighten, Belly lying on the porch, but behind él se encontraba con el tenue contorno de un hombre en una mecedora, descansando suavemente sobre la espalda del perro. Creo que se extrañan. Emily colgó el dibujo en el refrigerador. Diento, tal se estremeció como si estuviera persiguiendo algo en un sueño. Bailey nunca pidió nada de eso. El invierno llegó suavemente ese año, como si la naturaleza misma no quisiera perturbar la frágil paz en la antigua casa.
La nieve cayó en capas suaves, envolviendo el patio en silencio. Bailey ya no hizo sus rondas diarias. En cambio, pasó la mayor parte de su tiempo en el porche o en la habitación de los niños, su cuerpo se volvió más lento, más pesado, su aliento a veces inestable, pero sus ojos aún brillantes, aún presentes. Emily había comenzado a encender un fuego todas las noches, incluso cuando no hacía demasiado frío. A Bailey le gustó el calor. Se acostaba lo suficientemente cerca como para sentirlo, patas delanteras escondidas, con la cabeza descansando en el piso. Mark no lo dijo en voz alta, pero él también lo sabía. Todos lo hicieron. Bailey se estaba desvaneciendo, no sufriendo, sino de esa manera tranquila, las cosas viejas, como una página que giraba suavemente al final de un capítulo. Sophie dejó de dibujar alas sobre él. Ella comenzó a dibujar estrellas. ¿Crees que los perros saben cuándo es el momento?, preguntó una noche mientras se sentaban juntos en el sofá. Emily dudó. Creo que saben más que nosotros. Max no hizo preguntas. Él solo se sentó de Bailey todas las noches, leyendo libros ilustrados y tarareando canciones sin palabras. Bailey ya no movía su cola. Pero sus ojos se cerrarían lentamente, como si cada sonido calmara algo más profundo. Un sábado, después de una mañana particularmente quieta, Emily llamó a los niños afuera. Ella tenía una idea. Él merece algo especial, dijo. Por todo lo que le dio a este lugar. A todos nosotros. Con chocolate caliente en la mano y mantas viejas envueltas alrededor de sus hombros, construyeron un pozo de fuego cerca de la cerca trasera donde se encontraba el viejo roble. A su alrededor, colocaron piedras con mensajes grabados en crayon and marker. Gracias, Bailey, mejor perro, bienvenido a casa. Mark colgaba luces de hadas sobre las ramas. Sophie hizo un marco de fotos con su dibujo de Bailey y el hombre en la mecedora. Esa noche, cuando el sol se sumergió detrás de los árboles y las primeras estrellas parpadearon a la vista, sacaron a Bailey y lo envolvieron suavemente en una manta. No se resistió. No luchó. Los miró a cada uno a su vez, como si entendiera lo que estaba sucediendo, como si estuviera agradecido. Se sentaron alrededor del fuego, contando historias. No solo sobre Bailey, sino sobre cómo habían cambiado desde que llegó. Emily habló sobre cómo la casa se sentía más cálida. Mark, quien una vez llamó a Bailey solo un callejero, admitió que no podía imaginar el porche sin él. Sophie y Max le dijeron que era mágico. Que había traído algo invisible e importante que no podía nombrar. Los ojos de Bailey permanecieron en el fuego todo el tiempo. Esa noche, cuando lo llevaron de vuelta adentro, él no fue al porche. Se acurrucó junto a la chimenea, con la cabeza descansando sobre el pie de Emily. Ella no se movió. Ella no durmió. Y justo antes del amanecer, Bailey dejó escapar un suave exhalación y no tomó otro. Sin sonido. Sin lucha. Solo paz. Como un vigilante que había terminado su turno final y finalmente pudo descansar. Enterraron a Bailey debajo del viejo roble detrás de la casa, justo más allá de las camas de jardín que solía oler cada primavera. El suelo estaba frío, pero la nieve se había derretido esa semana, como si la tierra estuviera esperando. Mark cavó el agujero él mismo. Emily envolvió a Bailey en su manta. Los niños colocaron su collar y el dibujo de Sophie a su lado, presionado suavemente entre pliegues de tela. No se pronunciaron palabras hasta que se colocó la última pala de suelo. Entonces Max, apenas susurrando, dijo, «Todavía está aquí». Y nadie lo corrigió. Esa noche, la casa estaba demasiado tranquila. El porche demasiado vacío. Incluso el piso se sintió mal sin los pasos lentos y constantes de Bailey. Emily dejó la puerta trasera abierta, fuera de hábito. Y cuando el viento pasó por el pasillo a la medianoche, llevando el aroma del pino y el humo, cerró los ojos y susurró, «Buen chico». La semana siguiente, Sophie llegó a casa de la escuela con una idea.
Deberíamos hacer una señal, dijo. Como un marcador. Entonces nadie olvida quién era. Ella y Max pasaron un sábado entero pintando un tablón de madera. Escribieron su nombre en letras de bloque torcidas, estrellas agregadas y estampados de pata y un pequeño corazón en la esquina. Mark les ayudó a publicarlo en el suelo debajo del roble. Belly, él pertenecía aquí. La gente en la ciudad comenzó a pasar. Se había extendido la voz. El cartero dejó un ramo de flores silvestres. Un vecino trajo una vieja foto de hace una década, una foto en blanco y negro del señor Sullivan sentado en el porche con Belly a su lado. Emily lo colocó sobre el manto. Observó esta casa más tiempo que nosotros, dijo. Tal vez más de lo que haremos. Pasaron los días. La primavera llegó temprano. La hierba se arrastró alrededor del lugar de descanso de Belly. Las nuevas hojas se extendieron sobre las ramas sobre él. Pero su presencia nunca se fue. Los niños todavía hablaban con él como si estuviera en la otra habitación. Emily todavía se sorprendió vertiendo un poco de caldo extra en el cuenco del perro antes de recordar que ya no era necesario. Una noche, Emily entró en el ático por primera vez en meses. Ella no había planeado hacerlo. Ella simplemente se sintió tirada. Allí, en la esquina más lejana, debajo de una pila de libros antiguos, encontró una caja de madera polvorienta. Dentro había fotos, decenas de ellos, de Belly y el señor Sullivan. Pero había más. Letras. Docenas de cartas escritas a mano no se dirigieron a amigos o familiares, sino a Belly. Querido Belly, comenzó uno. Sigues siendo la mejor parte de mi día. Otra, no creo que todavía esté aquí si no fuera por ti. Páginas y páginas, algunas manchadas de lágrimas, otras dobladas y desplegadas 100 veces. El señor Sullivan había estado solo durante años después de que falleció su esposa. Y en esos años, le había escrito a Belly todos los días. Eres el único que se queda, dijo una carta. ¿Recuerdas lo que olvido? Emily los leyó a todos. Luego los empacó con cuidado, los ató con hilo y los colocó en un cajón junto a la chimenea. Entonces él todavía está aquí, dijo suavemente. Todavía parte de la casa. A la mañana siguiente, por primera vez en semanas, Max abrió la puerta principal y juró que escuchó patas en el porche. El tiempo hizo lo que siempre hace, avanzó. No a saltos repentinos, sino en pulgadas tranquilas y diarias. La primavera se desvaneció en el verano. Los niños crecieron más altos, sus voces cambiaron. Emily plantó flores por el viejo roble y sin siquiera tener en cuenta, comenzó a referirse a ella como árbol de Belly. De vez en cuando, alguien dejaba algo junto al letrero de madera, un palo, un regalo, una pequeña roca pintada. Nadie dijo quién. Nadie necesitaba hacerlo. Bailey se había convertido en parte del ritmo tácito de la ciudad, como la campana de la torre de la iglesia o el gemido de la puerta de la pantalla de la tienda general. Ya no era un perro. Era una historia. Sophie comenzó a escribir un libro para niños. Ella lo llamó El perro que recordó. Su maestra lloró cuando lo leyó en voz alta en clase. Max, menos hablador pero no menos reflexivo, comenzó a colocar uno de los viejos juguetes de Belly en el porche todos los domingos por la mañana. Solo uno. Solo por un tiempo. Luego lo metería en silencio de nuevo. Mark finalmente arregló la puerta lateral que nunca había cerrado bien. Belly siempre lo abre, dijo. Pensé que tal vez finalmente le daría un pestillo adecuado. Emily sonrió. Estaría orgulloso. Algunas mañanas, la familia todavía se puso deteniéndose en la puerta principal, esperando escuchar un gemido familiar de patas viejas o el suave clic de garras en las tablas del piso. En cambio, obtuvieron silencio. Pero no estaba vacío. Estaba lleno de memoria. Lleno de él. Una tarde a fines de agosto, Emily escuchó un golpe. Era un hombre mayor,
tal vez en sus 70 años, de pie al pie del porche, sosteniendo una fotografía doblada en su mano. Solía visitar a Richard Sullivan, dijo, con voz grave. Servimos juntos. Después de la guerra, perdí el contacto, pero llegué por la ciudad varias veces. Habló de ese perro como si fuera su hijo. Emily lo invitó a entrar. No se quedó mucho tiempo, solo caminó por el borde del porche, miró el roble, asintió lentamente. ¿Regresó?, preguntó. Emily asintió. Casi 10 años después. El hombre sonrió. Por supuesto que lo hizo. Antes de irse, le entregó la foto. Fue desvaído y arrugado, pero lo suficientemente claro, Sullivan en uniforme, y a su lado, un Billy mucho más joven, apenas pasando el cachorro. Dijo que no creía en el cielo, dijo el hombre. Pero dijo que si hubiera uno, los perros encontrarían la puerta primero. Esa noche, Emily enmarcó la foto y la colocó sobre el manto. Debajo, ella escribió una pequeña nota, encontró el camino de regreso. Algunos corazones siempre lo hacen. Fue idea de Sophie construir el banco. No cualquier banco, uno real. Uno que se sentaría bajo el viejo roble durante todo el año, hecho de madera recuperada del granero que finalmente había derribado esa primavera. Comenzó como un proyecto de verano, algo pequeño. Pero como la mayoría de las cosas tocadas por la memoria, creció. Sophie esbozó diseños. Max ayudó a lijar las tablas. Mark hizo el aserrado, y Emily manchó las tablas a mano hasta que el color de cedro cálido brillara a la luz del sol. En el respaldo, Sophie pintó una línea de su libro en delicadas y cuidadosas pinceladas. Esperó, porque el amor recuerda. Colocaron el banco debajo del árbol a principios de septiembre. La hierba todavía era verde, el cielo afilado y azul, y el sol se filtraba a través de las hojas de una manera que hizo que todo el mundo se sintiera brevemente detenido. Emily sacó la última pieza, la etiqueta de Billy. El del collar que habían encontrado en el ático. Lo atornilló en el reposabrazos, solo una pequeña pieza de metal desgastada que decía: Billy, si se encuentra, tráeme a casa. Había encontrado su camino a casa. En las semanas que siguieron, la gente comenzó a visitar el banco. Algunos trajeron perros, otros vinieron solos. Algunas notas izquierdas o cintas atadas al árbol. Nadie lo anunció, nadie habló mucho de eso. Pero de alguna manera, la historia se había extendido más allá de la ciudad. Ya no era solo sobre Billy. Se trataba de todos ellos. Los que esperan. Los que deambulan. Los que recuerdan. Una mañana de finales de otoño, Emily salió al porche y vio a Max sentado en silencio en el banco, mirando al patio con el tipo de quietud rara en un niño de su edad. Ella se sentó a su lado y esperó. Después de un tiempo, dijo, ¿crees que los perros se van para siempre cuando mueren? Emily miró el árbol, al banco, al viejo tazón todavía metido en el cobertizo del jardín que nadie tenía el corazón para tirar. Creo que, dejan atrás sus mejores partes, dijo. Y si tenemos suerte, mantenemos algo con nosotros. Max asintió. Entonces, creo que Billy se fue mucho. Se sentaron juntos por un tiempo más, sin prisa por volver a entrar. Porque algunas historias no terminan. Se asientan en las paredes de las casas antiguas. Cultivan raíces debajo de los robles. Esperan en las puertas delanteras. Y susurran en el silencio, suave y estable, como el sonido de las patas en un piso de madera, todavía observando, aún amoroso, mucho después de que se hayan ido.